Estas tijeras se insertan dentro del rostro, justo en esta zona, y bajan por la mandíbula de esta forma. Pasan por el cuello y se deslizan por debajo del mentón. Así se puede separar literalmente el rostro de la persona de las estructuras profundas que están debajo. ¿Les da impresión? No, Es genial. en el buen sentido. No quisiera sonar demasiado aterradora, pero me parece genial. Soy la doctora Lara Devgan. Soy cirujana plástica certificada, y estos son algunos de los instrumentos más utilizados en mi quirófano. Este no es el instrumental completo. Es una cuarta parte del instrumental para cada cirugía, pero al menos es el principal. Lo primero que voy a mostrar hoy es uno de los instrumentos favoritos de mi trabajo, que son los bisturíes. Traje el plátano del almuerzo, para demostrarles cómo funcionan estos elementos. Este bisturí tiene una hoja número 10, y se puede ver que el vientre de esta hoja es más amplio y más curvado. Así que con frecuencia utilizo una hoja número 10 para una operación como una abdominoplastia para eliminar el exceso de piel del abdomen, en la que hago una incisión grande y rápida. Esta es una hoja número 11. Y, como pueden ver, tiene un filo de precisión muy fino y afilado, que llega hasta la punta del bisturí. Así que es mucho más apropiada para pequeños cortes de precisión, como para una blefaroplastia o un levantamiento de labios. Se puede tallar algo con mucho detalle con un bisturí que tenga una hoja número 11. Y esta es una hoja número 15. El bisturí con hoja número 15 es uno de los bisturíes más comunes utilizados en cirugía plástica. Tiene un bisel curvilíneo en la punta, se puede utilizar para un tipo de incisión media y puede ser multifuncional. Así que para un estiramiento facial, o para un aumento del busto, una hoja número 15 puede ser una opción muy eficaz. Mi operación preferida y más frecuente es el estiramiento facial. Me gusta usar una hoja número 11 porque este tipo de operación es muy precisa. Así que empiezo haciendo una incisión curvilínea dentro de la oreja, y detrás de la parte posterior de la oreja, y otra pequeña incisión debajo del mentón. Entonces, utilizo esas incisiones que hago para poder separar el plano profundo del rostro, de los tejidos blandos del rostro y el cuello. Para poder lograr eso, utilizo un conjunto de bisturíes pequeños, tijeras curvas pequeñas, y tijeras curvas más grandes, y empiezo utilizando lo más pequeño y luego lo más grande. Este es uno de los instrumentos más sorprendentes de toda la cirugía plástica. Se llaman tijeras Gorni o tijeras para el estiramiento. Estas tijeras se insertan dentro del rostro, justo en esta zona. Son estupendas, pero a la vez, son tijeras muy riesgosas. Sin embargo, cuando las tijeras Gorni se utilizan adecuadamente, pueden moverse con total libertad en la posición en la que las estoy sosteniendo ahora. Bajan por la mandíbula, de esta forma, pasan por el cuello y se deslizan por debajo del mentón. Así se puede separar literalmente el rostro y el cuello de la persona, de las estructuras profundas que se encuentran debajo de estos. Por lo tanto, este pequeño par de tijeras representa el pináculo de lo que es posible con la cirugía plástica, si se comprende la anatomía clave del rostro, y cómo hacer el bien y no daño con ella. ¿Para qué sirve el pequeño rastrillo? El pequeño rastrillo parece un rastrillo, pero formalmente se lo denomina retractor. Este pequeño retractor se utiliza a menudo en un estiramiento facial, para levantar los planos de tejido y poder ver mejor la zona. Estos hermosos instrumentos de aquí enfrente son algunos de los instrumentos que utilizo para la blefaroplastia. En primer lugar, uso protección para los ojos de la persona, de modo que no se produzcan arañazos o irritaciones en la córnea al realizar la cirugía. A continuación, utilizo estos calibradores milimétricos, que me permiten medir con precisión los detalles de la operación. Porque quiero asegurarme de que no solo la longitud del margen del párpado es la misma en ambos lados, sino que un ojo es exactamente igual al ojo contralateral. Así que los calibradores son una versión elegante de una regla milimétrica, que están esterilizados y preparados para usarse en el ámbito quirúrgico, después de planificar y hacer la línea de incisión. Utilizo diferentes tijeras quirúrgicas pequeñas, como las tijeras iris, para diseccionar el exceso de piel y la hinchazón de los párpados superiores, y de los párpados inferiores. Cuando debo hacer una incisión en el párpado inferior, utilizo instrumentos como este retractor de esmarres especializado, para colocarlo dentro del párpado inferior.
con el fin de retraer los tejidos de esta zona y visualizar mejor la hinchazón y el exceso de grasa que hay bajo los ojos. La piel alrededor de los ojos es la más fina y delgada del cuerpo, y por esa razón, los instrumentos que utilizamos para cerrar los tejidos alrededor de los ojos son también algunos de los más precisos. Y me encantan estos instrumentos porque son muy pequeños y adorables. Estas son pinzas quirúrgicas, y este es un portaagujas muy preciso. Y ambos tienen un calibre que es muy pequeño. Por lo tanto, este es el instrumental que utilizo para controlar la aguja y la sutura. Cuando debo suturar la línea de incisión, con el fin de cerrarla en una cirugía de blefaroplastia, del párpado superior e inferior. Quizás se hayan fijado en estos instrumentos interesantes, justo en el centro de la mesa. Esta es parte del instrumental que utilizo frecuentemente para las rinoplastias. Empiezo usando el espéculo nasal, que se coloca dentro de la fosa nasal. Y me permite visualizar lo que sucede en el interior. En las operaciones de la nariz, algunas de las cosas que trato estéticamente incluyen cuestiones relacionadas con el contorno, el puente de la nariz y la punta. Cuando alguien tiene quejas sobre el puente de la nariz, a menudo están relacionadas con protuberancias en la nariz, y una de las formas de tratarlas es con escofinas. Estas son como limas de uñas, pero quirúrgicas. La superficie de las escofinas está recubierta de polvo de diamante, por lo que son extremadamente afiladas, y son capaces de limar las protuberancias óseas y cartilaginosas de las paredes laterales de la nariz para afinarlas. También se utilizan en el dorso de la nariz para afinar la prominencia esta de aquí. En algunos casos, limar la nariz no es suficiente para dar a alguien el contorno que desea. A veces, necesitamos fracturar los huesos nasales, porque debemos romperlos para reducir el tamaño, y para eso se debe realizar una osteotomía. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos un martillo quirúrgico y un osteótomo. Entonces, para crear fracturas controladas de los huesos nasales, creo pequeñas fracturas a lo largo de las paredes laterales de los huesos nasales utilizando el martillo quirúrgico y el osteótomo. Y lo hacemos así. Vamos haciendo pequeñas fracturas a lo largo de la nariz. Hacemos pequeñas osteotomías, por los huesos nasales, en ambos lados, y fracturamos los huesos nasales. Por lo tanto, se trata de un instrumento muy interesante y único. Parece un poco salvaje, pero en realidad permite actuar de manera increíblemente controlada con manos precisas y movimientos precisos muy controlados. Uno de los procedimientos de cirugía plástica más realizados en los Estados Unidos y en mi práctica es el aumento de busto, y así luce un implante. Este es un implante mamario, que está hecho de gel cohesivo de silicona. Es muy blando y se siente muy agradable y natural. Colocamos los implantes mamarios con una técnica sin contacto. Por lo tanto, la incisión utilizada para colocarlos es muy pequeña. Son unos 2 centímetros, es realmente pequeña. Esta incisión se hace en el surco submamario, justo debajo del pliegue del busto, donde se apoya el aro de los sujetadores. Y utilizo este embudo, porque funciona similar a una manga pastelera, cuando se quiere decorar un pastel, ya que me permite introducir el implante a través de la incisión muy pequeña, directamente en el busto. Hubo muchos avances en la cirugía de aumento del busto. Cuando empecé mi formación, el aumento de busto era una operación que duraba de 4 a 5 horas. La incisión era así de grande y la paciente estaba bajo anestesia general. Ahora, conmigo, la operación dura menos de 30 minutos, la incisión es de 2 centímetros y se hace bajo sedación. Eso es realmente como la diferencia entre un teléfono móvil de hace 20 años y los actuales. La liposucción es un tema muy interesante, y quería mostrarles algunas cánulas para ese procedimiento. Esta es la cánula con punta de espátula, y se utiliza básicamente como si fuera un sorbete quirúrgico de acero inoxidable, para succionar la grasa del cuerpo humano. Esta cánula se utiliza específicamente para la región submental, para la acumulación de grasa del doble mentón, pero la liposucción se puede realizar en cualquier zona del cuerpo. Hay muchas cánulas diferentes disponibles en el mercado. Yo uso diferentes cánulas de liposucción, que tienen una variedad de longitudes, calibres, grosores y tamaños. Además, las puntas de las cánulas pueden tener muchas formas diferentes. Pueden tener una punta lisa, redonda, de cesta, de espátula,
cortante, roma y muchos tipos diferentes de puntas. Ahora, hablaremos de una de las herramientas más importantes en el instrumental de un cirujano plástico. Se trata de las suturas. Esta es una sutura de nylon de calibre 6.0. Es una sutura quirúrgica muy fina, más fina que un cabello humano. Y puede que recuerden estos dos instrumentos que mencioné antes. Son unas pinzas quirúrgicas y un pequeño portagujas de mi instrumental quirúrgico para la blefaroplastia. Hay muchos tipos de suturas que son importantes en la cirugía plástica. Y hay dos categorías principales de suturas, las suturas absorbibles y las suturas no absorbibles. El primer tipo, las suturas absorbibles, se colocan en las zonas que tienen heridas que son un poco más tolerables. Y las suturas no absorbibles son importantes en las zonas más delicadas, desde el punto de vista cosmético. Por lo tanto, en los casos en los que se requiere de mucha precisión, uso puntos diminutos no absorbibles. Y eso es lo que estoy usando aquí. Este martillo quirúrgico tiene las iniciales de mi padre grabadas. Mi padre era cirujano de cabeza y cuello. Es genial que todavía soy capaz de utilizar en mi práctica el mismo instrumento que mi padre utilizó hace varias décadas.